Compañeros, reciban un cordial saludo. En esta exposición daremos a conocer las normas aplicables a la gerencia de proyectos. Expositores: Ávila Cárdenas Jorge Alexander, Castro Umaña Ovidio, Sánchez Mora David. Primero que todo tenemos en cuenta qué es un proyecto. Entonces un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un inicio y un final definidos. El resultado del proyecto puede ser tangible o intangible. La dirección de proyectos es una disciplina que actualmente ha cobrado mucho interés en las organizaciones de todos los sectores, tanto público como privado. Actualmente es considerada como una única competencia básica en la industria y los servicios, por lo tanto es un campo dinámico y el cual está constantemente en crecimiento. Desarrollo y expansión. A nivel profesional, las competencias y métodos a utilizar en este campo se consideran una base muy importante a la hora de enfrentarse a la dirección de un proyecto, y estos pueden ser establecidos a partir de las orientaciones de un estándar y de la aplicación de una metodología reconocida o una en particular. Práctica del Project Management. Las asociaciones profesionales dedicadas al estudio de la gestión de proyectos han elaborado, publicado y difundido cuerpos de conocimiento, o más conocidos como books, que resumen los principales y más importantes avances en este ámbito. Consideraciones que debemos tener en cuenta. Primero, se considera que la diversidad de propuestas y directrices permiten que en términos de aplicaciones prácticas se cuenten con posibilidades de gestión y múltiples modelos de trabajo. La otra, sin embargo, vale la pena aclarar que el estándar no es el único elemento que interviene en la implementación de prácticas de gestión de proyectos en las organizaciones, puesto que la metodología se convierte en ese instrumento finalizador que permite que la conceptualización del estándar pueda ser llevado a la práctica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que utilizando una determinada metodología podemos dar cumplimiento a todos los elementos de la norma que vayamos a implementar dentro de nuestro proyecto. Estándares. Para esta presentación veremos el enfoque solamente a tres normas: la PMBOK, la ISO 21500 y PRINCE2. Estándares de dirección de proyectos de acuerdo a su orientación. Hemos realizado una clasificación de estándares de dirección de proyectos de acuerdo con los fines de la profesión, los proyectos individuales, la gestión de proyectos en la empresa y la evaluación y certificación de personas. Esto es lo que estamos viendo en este momento en nuestra pantalla. La categorización va de la siguiente forma. Primero, la parte de proyectos, que son los conocimientos y prácticas para la dirección de proyectos individuales. Entre esas tenemos el PMBOK, AMPBOK, ISO 21500 y la parte de gestión de calidad de la ISO 21500, que es la 10006, BS 6079. Tenemos el enfocado a las organizaciones, que son los conocimientos y prácticas para la dirección de proyectos de la empresa. En esa tenemos el P2M, el OPM3, OGCC, PMM, PRINCE2. Y en la parte de personas tenemos el desarrollo, asesoramiento, registro y certificación de personas. Entre ellas tenemos la ICB orientada, la NCSPM, PMI, PMCDF, SACA, SICTEC, entre otras.
No quiere decir que estas sean las únicas que hayan en el mercado o en conocimiento. Claro, hay muchas más, pero de pronto las más conocidas o más comunes son las que tenemos en este momento en este pequeño árbol. Continuando con los estándares de dirección de proyectos, en esta tabla observamos la norma, la organización y el país de donde viene. En este caso, PMBOK, la organización es la PMI, viene de Estados Unidos. Está en el primer lugar puesto que es una de las más conocidas y más aceptadas a nivel mundial. La segunda es el AMP Book, la organización es APM, viene del Reino Unido. BS 6079, la organización es la BSI, también viene del Reino Unido. La ISO 21500 como norma, la organización es la ISO y viene de Suiza. La ICB, IPMA de la organización y el país es Suiza. La P2M, la organización es la PMAJ, viene de Japón. El estándar NCSPM, la organización es la AIPM, viene de Australia. La PMCDF, la organización es la PMI, la misma del PMBOK, es originaria de Estados Unidos. La SACA, y la organización también con su nombre es SACA y viene de Sudáfrica. La ECITB, la organización es la misma, ECITB viene del Reino Unido. PRINCE2, la organización es la OGC y también viene del Reino Unido. La implementación de un estándar debe ser producto de un profundo análisis sobre el tipo, forma de proyecto, contexto geográfico-cultural, la madurez de la organización en cuanto a conocimiento de la gestión de los proyectos. Los estándares han sido elaborados bajo la premisa de ser guías útiles para cualquier tipo de proyecto. Nuestro primer estándar es el PMBOK. El PMBOK fue desarrollado por la empresa PMI, Project Management Institute, en la cual es una organización sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos, los cuales se dedican a promover el desarrollo del conocimiento y competencias básicas para el ejercicio profesional. Objetivos principales de PMI: formular estándares profesionales, generar conocimiento a través de la investigación, promover la gestión de proyectos como profesión a través de sus programas de certificación. ¿Qué es y para qué sirve PMBOK? PMBOK, Project Management Body of Knowledge, compendio de saber de la gestión de proyectos. Establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección de proyectos, mediante la implementación de técnicas y herramientas que permiten identificar un conjunto de 49 procesos distribuidos en 5 macroprocesos en general. El propósito de PMBOK identifica el subconjunto de fundamentos de gestión de proyectos que es generalmente reconocido como una buena práctica. Como es generalmente reconocido, se trata de referir a los conocimientos y prácticas aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo en la que hay un consenso sobre la utilidad e importancia, mientras que una buena práctica implica que hay un acuerdo general para la aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que pueden aumentar las posibilidades de éxito a lo largo de muchos proyectos o a lo largo del tiempo. Principales objetivos de PMBOK: describir el conocimiento y prácticas aplicables a la mayoría de proyectos, proveer una base formal para fundar proyectos, guiar y orientar a gestores de proyectos sobre la forma de conducir la construcción de resultados. Es importante también destacar que para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debe seleccionar los procesos apropiados dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos, también conocidos como grupos de procesos, que sean necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto como tal. Usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones del producto y planes de tal forma que se puedan cumplir los requisitos del proyecto y del producto. Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los interesados.
equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo, costos, calidad, recursos y riesgos para producir un producto de calidad. Macroprocesos en el PMBOK. PMBOK identifica cinco macroprocesos en los que se incluyen los 49 procesos estándares que intervienen en cualquier proyecto. Recordemos que en la versión 5.0 teníamos 47 procesos. En esta versión nueva, la 6.0 del 2017, tenemos 49 procesos estándares para utilizar en los proyectos. Macroproceso número 1, inicio, formado por dos procesos menores cuyo fin es definir un nuevo proyecto o una nueva fase de ejecución del mismo y obtener la autorización necesaria para llevarlo a cabo. Como primera parte, debemos de tener que en cada proyecto se debe realizar un acta de constitución. El objetivo es formalizar el inicio del proyecto y establecer el nivel de autoridad que tendrá el director a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En este documento se describen las necesidades, los objetivos y los entregables de manera general, se identifican suposiciones y restricciones, se establecen fechas importantes, las cuales son los hitos del proyecto. Como entradas tenemos el anuncio del trabajo del proyecto, descripción narrativa del producto o servicio, solicitud de propuesta, solicitud de cotización, solicitud de información, invitación a licitar, dado el caso, si es necesario. Como segundo tenemos la identificación de los interesados. Identificar a los interesados es el primer proceso que realiza un administrador de proyectos una vez que es nombrado. Los interesados son todas aquellas personas u organizaciones cuyos intereses puedan ser afectados de manera positiva o negativa por el proyecto. Utilizando el acta de constitución del proyecto, se aplica un análisis de los interesados para identificar la influencia de cada uno de ellos. Preguntas para identificar a los interesados. ¿Qué personas están involucradas? ¿Quién va a sufrir impacto por el proyecto? ¿Quién va a ser el usuario del resultado del proyecto? Como herramientas técnicas, el análisis de los interesados, como primer paso tenemos identificar a todos los potenciales interesados. Identifica su posición a favor o en contra. Valora el nivel de la importancia. Establece la estrategia de gestión de los mismos, de los interesados o stakeholders. Planificación. Este macroproceso incluye 24 procesos destinados a la creación y el establecimiento de objetivos y al diseño de las estrategias más adecuadas para lograr la consecución del proyecto. Se incluyen acciones para definir, integrar, coordinar todos los planes de las diferentes áreas del conocimiento. Entre ellas, planificar la gestión de los interesados. La gestión de los interesados es definir la estrategia para comprometerlos con el proyecto y mitigar de esta forma posibles impactos negativos, ¿sí?, con respecto a sus expectativas y requisitos. Utilizaremos técnicas analíticas, las cuales se emplean para proporcionar resultados potenciales sobre las posibles variaciones o variantes del proyecto, ¿sí?, que tenga cada uno de los interesados. Estas estrategias podemos identificarlas como el compromiso, el poder, la influencia, el impacto, intereses y cooperación entre ellos. Planificar la gestión del alcance. En la gestión del alcance se define cómo se lleva a cabo los procesos del área del conocimiento del alcance. Se debe describir cómo se va a definir, validar y controlar todo el alcance del proyecto. El alcance del producto son las características y funciones principales del producto, servicio o resultado que será desarrollado por el proyecto. El alcance del proyecto es todo el trabajo que se tiene que realizar, consiste en definir todos los procesos y el trabajo necesario para que el producto tenga todas las características y funciones requeridas. Recopilar requisitos. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente o de otros interesados. Debe estar formalmente documentada, formalmente aprobados.
Este proceso permite gestionar las expectativas de los interesados y documentar todas las necesidades para convertirlas en requisitos del proyecto. Proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. Definir el alcance. Definir el alcance es desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Lo que se busca es generar el enunciado del alcance detallado, el qué. Este proceso puede ser altamente interactivo. Enunciando del alcance del proyecto, describe de manera detallada los entregables del proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables. El enunciado del alcance permite un entendimiento común y exponer las exclusiones del proyecto de manera explícita. Se debe tener como mínimo descripción del alcance del producto, criterios de aceptación, entregables, exclusión del proyecto, restricciones y supuestos. Creación de EDT o WBS. El EDT o WBS es una estructura de descomposimiento de trabajo, también conocida como Work Breakdown Structure o WBS o EDT. Es una herramienta fundamental que consiste en la descomposición jerárquica, orientada al entregable del trabajo. Este trabajo es entregado por un equipo, el cual debe cumplir con los objetivos y crear los entregables requeridos, donde cada nivel descendente de la estructura de descomposimiento de trabajo presenta una definición con un detalle incrementando el trabajo del mismo proyecto. El EDT consiste en dividir el proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del proyecto. El EDT puede dar una visión estructurada de lo que se debe entregar. El EDT da una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto. El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes EDT, denominados paquetes de trabajo. El paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado y estimado, seguido y controlado. Planificar la gestión del cronograma. Planificar la gestión del cronograma implica definir las políticas para elaborar y gestionar el cronograma y los temas relacionados con la gestión de cambios. Se define cómo se van a gestionar las contingencias, los cambios solicitados en el cronograma y también cómo se va a actualizar esos cambios. Definir la forma en que se informará sobre las contingencias relativas del cronograma de actividades. Definir las actividades. Los paquetes de trabajo se descomponen en componentes más pequeños denominados actividades, que representan el trabajo necesario para completar los paquetes de trabajo. Con estas actividades se define el cronograma, costos, riesgos y recursos requeridos para el plan de la dirección. Entre ellos tenemos el proyecto, cuenta de control, paquetes de planificación, paquetes de trabajo, direccionamiento del EDT. Secuenciar las actividades. Secuenciar las actividades es determinar las dependencias entre las actividades identificadas del proyecto. La consecuencia de tarea puede llevarse a cabo mediante la utilización de un software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales. Las actividades pueden ser adelanto o fast tracking. Es la cantidad de tiempo, minutos, horas, días, etc., que una actividad sucesora se puede anticipar respecto a una actividad predecesora. Se representa con un valor negativo. Un retraso consiste en la cantidad de tiempo que una actividad sucesora se retrasa respecto a una predecesora. El retraso es un tiempo en espera. Se representa con un valor positivo. Las actividades también pueden tener relaciones lógicas, inicio o fin, actividades B, C, D, pueden comenzar cuando la actividad A puede haber terminado o la actividad B. Final a final,
La actividad B no puede finalizar hasta que la actividad termine o viceversa. Inicio, la actividad B no puede comenzar hasta que la actividad no haya comenzado o haya empezado. Relación estratégica para la sincronización. Inicio a fin, tipos de dependencia. Están las obligatorias, discriminales, están las internas, las externas. Planificar la gestión del riesgo. Planificar la gestión de los riesgos es el proceso que define cómo realizar la identificación, el análisis, la planificación de respuestas a los riesgos. La gestión de riesgos busca aumentar la probabilidad y el impacto de las oportunidades y disminuir la probabilidad y el impacto de las amenazas. Entendemos como riesgo que es un evento o condición incierta que si sucede puede tener un efecto negativo o positivo en los objetivos del proyecto. Amenaza o riesgo negativo, condición o situación desfavorable que si se hace realidad tendrá un impacto negativo. Oportunidad o riesgo positivo, condición o situación favorable que tendrá un impacto positivo. Incertidumbre, grado de desconocimiento de un potencial resultado futuro por falta de información. No podemos hacer un estimado de la probabilidad de ocurrencia en porcentaje. Probabilidad de ocurrencia es la estimación en términos probabilísticos de que un daño se manifieste en el proyecto. Y el impacto es el costo incremental al proyecto si el evento de riesgo se manifiesta. Dependerá de dónde se presente en el ciclo de vida y en cuánto tiempo se necesite para reparar el daño, en este caso sería el nivel de urgencia. El impacto de un riesgo al iniciar un proyecto es bajo, pero va aumentando a manera que el proyecto se acerca a sus últimas etapas. Planificación de la respuesta a los riesgos. La planificación de la respuesta a los riesgos consiste en desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Es importante en esta etapa asignar a una persona el propietario de la respuesta a los riesgos para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos. Planificar la gestión de los recursos humanos. Planificar la gestión de los recursos humanos es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la gestión de personas. También se define cómo gestionar las relaciones, las jerarquías y las fechas de adquisición y liberación del personal. Planificar la gestión de costos. Planificar la gestión de costos es establecer las políticas, los procedimientos y la documentación necesarias para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. Los costos deben estar basados en la EDT y los estimados de costos deben hacerlo las personas o recursos que harán luego la tarea. La información histórica y las lecciones aprendidas son entradas claves para mejorar las estimaciones. Tipos de costos. Costos de oportunidad, costos hundidos o enterrados, costos variables, costos fijos, costos directos, costos indirectos, costos a través del ciclo de vida del proyecto y costos de calidad. Estimar los costos. Consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Los costos incluyen, entre otros, el personal, los materiales, el equipamiento, los servicios y las instalaciones, así como otras categorías especiales tales como el factor de inflación, el costo de financiación o el costo de contingencia. No olvidar los costos relacionados con procesos de calidad y gestión de los riesgos, tiempo del director del proyecto, capacitación del equipo de trabajo, gastos de oficina y de la PMO. La PMO es la Oficina de Gestión de Proyectos, también conocida en inglés por OGP. Estimar los recursos de las actividades. Consiste en identifica
el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar las actividades, lo que permite estimar el costo y la duración de manera más precisa. Los procesos realizados hasta el momento permiten tener las bases para poder realizar la estimación del recurso. Lo más importante de este proceso es generar la estructura de desglose de los recursos. Estimar la duración de las actividades. Estimar la duración de las actividades es identificar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para realizar las actividades individuales con los recursos estimados. Entre herramientas tenemos la estimación de 3 valores. Consiste en estimular la duración de una actividad utilizando la estimación pesimista, más probable y optimista. Desarrollo del cronograma. Consiste en integrar todas las actividades, secuencias, recursos y duraciones de las actividades. Se analizan las consecuencias de actividades, las duraciones, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. Es un proceso iterativo que determina las fechas de inicio y finalización, planificadas para las actividades del proyecto y los hitos. El cronograma se suele desarrollar utilizando los siguientes pasos. Primero, la primera vez se desarrolla el cronograma, no incluyen retrasos, adelantos, dependencias y se asumen recursos limitados. El propósito principal es determinar la fecha de finalización fecha de finalización pesimista. Está el desarrollo del cronograma, se incluyen retrasos, adelantos, dependencias y se asumen recursos limitados. Herramientas, para esto podemos método de la ruta más crítica o CPM, la ruta crítica, que es la consecuencia de las actividades que representan el camino más largo. Determinar el presupuesto. Consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo. El objetivo es establecer una línea base de costos autorizada con la que después se podrá monitorear y controlar el proyecto. La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto, pero no incluye las reservas de gestión. Planificar la gestión de la calidad. Consiste en identificar y documentar los estándares y métricas para que el proyecto demuestre el cumplimiento con los mismos. La calidad se planifica, se diseña y se incorpora antes de que comience la ejecución del proyecto. La prevención de errores y defectos por medio de la implementación de las autoridades de calidad de manera oportuna, periódica y puntual. Se deben recomendar mejoras en el proceso y políticas de calidad de la empresa, establecer métricas para medir la calidad, revisar la calidad antes de finalizar el entregable, evaluar el impacto en la calidad cada vez que cambia el alcance, tiempo, costo, recursos y riesgos. Destinar tiempo para realizar mejoras de calidad, asegurar que se utilice el control integrado de cambios. Planificar la gestión de las comunicaciones. Consiste en determinar cuáles serán las necesidades y los requisitos de informar de los interesados y de los activos de la organización disponibles. Se tiene que garantizar que la generación y la recopilación, la distribución y el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del proceso sean adecuados y oportunos. El 90% del tiempo es comunicación. Planificar la gestión de las adquisiciones. Consiste en determinar qué bienes y servicios deben adquirirse fuera de la organización y cuáles podrán ser provistos internamente por el equipo del proyecto. Se analiza cuál es el tipo de contrato más conveniente para cada caso en particular. Se prepara toda la documentación necesaria para realizar los pedidos de propuestas. ¿Qué comprar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Incluye 8 procesos implicados en el correcto desempeño acorde a la estrategia adoptada de las actividades definidas en el proyecto para la consecución de los fines establecidos. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto es llevar a cabo lo desarrollado en el plan para la dirección del proyecto.
Se implementan los cambios aprobados, acciones correctivas, acciones preventivas, reparación de defectos, y se revisa de manera periódica el impacto de los cambios sobre el proyecto. Se realizan las actividades para cumplir con los objetivos del proyecto. Hacer lo que se dijo que realmente se debería hacer. Gestionar el conocimiento del proyecto. Gestionar la participación de los interesados. Es el proceso de comunicación y trabajar con ellos para satisfacer sus necesidades y expectativas. Abordar los incidentes en el momento en que ocurren y fomentar la participación. Minimizar la resistencia de los involucrados en el proyecto. Adquirir recursos. Adquirir el equipo del proyecto. Para adquirir el equipo del proyecto se debe conocer qué personas han sido previamente asignadas al proyecto, así como negociar para obtener a los mejores recursos posibles. Contratar a nuevos trabajadores, internos o externos, y conocer las ventajas y desventajas de los equipos virtuales. No adquirir los recursos humanos necesarios para el proyecto puede impactar en los cronogramas, los presupuestos y la satisfacción del cliente, la calidad y los riesgos. Desarrollar el equipo. Desarrollar el equipo del proyecto es el momento en el que se mejoran las capacidades individuales y grupales de los miembros del equipo. Por lo tanto, el equipo debe mejorar competencias, cohesión, trabajo en equipo, confianza, interrelaciones y habilidades. Además, se debe motivar constantemente a su equipo para proporcionar desafíos y oportunidades, brindando retroalimentación y apoyo de manera oportuna, tales como mejorar el conocimiento y las habilidades, completar las estrategias, dar cumplimiento a los entregables, mejorar la confianza, intercambiar conocimientos y experiencias. Dirigir el equipo. Dirigir el equipo del proyecto implica dar seguimiento del desempeño de los integrantes, implica retroalimentación y resolución de conflictos o problemáticas que estén en el grupo. También suele enviar soluciones de cambios de actualización del plan de gestión de los recursos humanos, se resuelven los problemas, se suministran datos de entrada para la evaluación del desempeño y se añaden lecciones aprendidas a las bases de datos de la organización. Algo importante en este proceso es que se deben gestionar los cambios. Gestionar las comunicaciones. Como tal, es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. El principal objetivo es proporcionar un flujo de comunicación efectiva y eficiente entre el equipo del proyecto y los interesados. Efectuar las adquisiciones. En este proceso se obtienen respuestas de los proveedores seleccionados y se generan contratos. En ocasiones se puede seleccionar a un solo proveedor para bajar costos. Sin embargo, en caso de que el proveedor no cumpla, el riesgo para el proyecto puede ser demasiado alto. Cuando se trabaja con más de un proveedor para una misma tarea, se diversifican los riesgos y si un proveedor no cumple, se reemplaza por otro que esté cumpliendo. Por otro lado, el equipo recibirá ofertas y propuestas y aplicará criterios de selección definidos previamente para la selección de uno o más proveedores que estén calificados para efectuar el trabajo y que sean aceptables como tales. Gestionar la calidad. Realizar el seguimiento de la calidad consiste en verificar que se estén implementando todos los procesos y normas definidas en el plan de calidad. Se tiene que auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de las medidas de control de calidad. Las actividades son supervisadas por un departamento de aseguramiento de calidad o una organización similar. Se implementan las respuestas a los riesgos. Control y monitorización. 11 procesos hacen parte de este gran macroprocesos, todos ellos relacionados con la supervisión y la evaluación del desempeño del proyecto. En este proceso, para dar seguimiento, revisar e informar del avance del proyecto respecto a los objetivos de desempeño definidos. Se observa lo que está ocurriendo, se implementan acciones correctivas. Durante este proceso se realiza una comparación del desempeño real contra los que se habían planificado. Se han identificado nuevos riesgos y se implementan y verifican los cambios formales aprobados. Por otro lado,
Realizar el control integrado de cambios es analizar todas las solicitudes de cambios, aprobar y gestionar los cambios a los entregables y comunicar las decisiones correspondientes. Solo los cambios aprobados se incorporan en una línea base revisada y esto se realiza implementando un comité de control de cambios o CCB. El objetivo es cumplir con todas las metas de desempeño establecidas. Realizar el control integrado comienza desde el inicio del proyecto hasta su cierre o terminación. Entre estos encontramos realizar el control de integración integrando cambios, monitorear el involucramiento de los interesados, controlar el cronograma, controlar costos, monitorear las comunicaciones, monitorear el riesgo, controlar la calidad, controlar los recursos, validar el alcance, controlar el alcance y controlar las adquisiciones. Cierre. Es el último macroproceso, el cual está compuesto por dos subprocesos. Cierra el proyecto en su totalidad o alguna fase del mismo, refiriendo al grado de aceptación o la satisfacción con el resultado obtenido. Cerrar el proyecto o fase también se conoce como cierre administrativo. En este proceso se tiene que evaluar los resultados antes de seguir con la siguiente fase, si es que el proyecto fue dividido entre fases. Pasos para cerrar el proyecto. Primero, verificar el producto, servicio o resultado mutuamente acordado. Segundo, transferencia del producto, servicio o resultado. Tercero, aprobación formal del producto, servicio o resultado por parte de los interesados. Cuarto, cierre del contrato. Enfoque de PMI. 10 aspectos claves o áreas del conocimiento. Entre ellas está integración, alcance, tiempo, costes, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones y stakeholders. Integración. Establece los criterios para la correcta gestión, administración y coordinación de los distintos procesos y actividades aplicadas. Alcance. Determina el alcance del proyecto, definiendo todos y cada uno de los procesos y las actividades que se hallan. El tiempo. Gestión del tiempo de ejecución de los procesos implicados en el proyecto y monitorización de los mismos con el fin de cumplir los plazos establecidos. Los costes. Gestión de los costes del proyecto y control de los mismos para mantenerlos dentro de su presupuesto inicial. Calidad. Determina responsabilidades en los resultados de las actividades y los procesos implicados en el proyecto y en sus fases. Se establecen las políticas de calidad a las que se deben remitir la evaluación de dichos resultados. Recursos humanos. Gestiona y direcciona los equipos humanos implicados en el proyecto o cada una de sus. Comunicaciones. Área responsable de la gestión y la administración de los mecanismos, las informaciones, las vías y las estrategias de comunicación entre las distintas estructuras y áreas internas del proyecto, así como de la elaboración de la información sobre el mismo orientada al exterior. Riesgos. Atiende a la detección, gestión y solución de los riesgos implicados en cada uno de los procesos y fases del mismo. Adquisiciones. Área de gestión de procesos de compra de bienes, estructuras, herramientas o servicios externos a los equipos implicados en el proyecto. Stakeholders. Se refiere a la gestión de los interesados o posibles inversores. En esta matriz de procesos encontramos cada uno de los procesos explicados anteriormente, ¿sí? Teniendo en cuenta que en esta versión PMBOK versión 6 tenemos 49 en total. En este momento están todas las listas, incluidas áreas o grupos de procesos de inicio, grupos de procesos de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre. Ventajas de PMBOK. Una de las ventajas es que es precisa en la definición de conceptos. Su enfoque es sistemático y presenta la información con esa misma visión.
Es simple para la aplicación. Es más operativo aunque parte de una visión estratégica. Define claramente los procesos de la gestión de la calidad. Brinda herramientas que generan utilidad. Presenta una lógica en la utilización de las acciones de cada proceso. Si se utiliza como salida, luego son entradas de otro proceso. Desventajas del PMBOK. Deja por fuera temas importantes a los que los aborda de manera simplista. No aborda el tema del liderazgo, no aborda el tema de los recursos del proyecto, no contextualiza la gestión de proyectos. Puede confundirse con algunas acciones o productos que son entradas en unos procesos, luego no son salidas en otros procesos, de acuerdo a la lógica del sistema. Aborda solo la gestión del proyecto, no así del producto. Norma ISO 21500. Esta norma, la ISO 21500, directrices para la dirección y gestión de proyectos, es una serie de directrices y guías para las organizaciones sobre cómo gestionar sus estándares en relación a sus. La ISO 21500 se ha desarrollado con la idea de formar parte de una familia de estándares de gestión de proyectos en la que se incluye la norma ISO 10006, entre otras. Con esto se pretende tener normalizada la gestión y desarrollo de proyectos desde todos los ángulos para ayudar a todo tipo de organizaciones que forman parte de cualquier punto de ciclo de vida de los proyectos. La norma ISO 10006, Sistema de Gestión de Calidad, Directrices para la Gestión de la Calidad en los Proyectos, proporciona orientación sobre la aplicación de la gestión de la calidad en los proyectos. Esta norma no es la misma guía para la gestión de proyectos. Se trata de la orientación para la calidad en los procesos de gestión de proyectos. Un punto en común que tienen estas dos normas es que ambas normas en ninguna de ellas es certificable. Ambas son recomendaciones o directrices, pero su implementación proporciona una ventaja a las organizaciones a la hora de gestionar sus proyectos, de forma que se trabaja siguiendo unos estándares internacionales que les ayudarán a trabajar en un mercado cada vez más competitivo. En la realidad, ISO 21500 y la ISO 10006 son complementarias. Una no sustituye a la otra. No podemos decir que una es mejor que la otra, ya que sus objetivos son muy diferentes. Objetivos de la norma ISO 21500. Recomendar a las distintas compañías una forma profesional de elaborar los proyectos cumpliendo con los estándares más exigentes demandados por el mercado global. Esta norma ofrece una descripción de alto nivel acerca de los diferentes conceptos y procesos que componen las buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos. La estructura de la norma ISO 21500 continúa con las directrices del PMBOK, el ya conocido estándar de PMI. Esta estructura posibilita la aplicación genérica en cualquier empresa independientemente del tamaño o sector en el que opere. Características de la ISO 21500. Proporciona un alto nivel de descripción de los conceptos y procesos que se consideran para formar buenas prácticas en la gestión de proyectos. Los nuevos gerentes de proyectos, así como los gestores experimentados, podrán utilizar la guía de gestión de proyectos en esta norma para mejorar el éxito del proyecto y lograr resultados del negocio. En esta característica podemos tener que es universal, es integradora, es sencilla y es flexible. Estándares que fueron considerados para la ISO 21500. Está el PMBOK, el ICB, PRINCE2, BS6079, DIN 69901, ISO la 10006. Los grupos de procesos de la ISO 21500. El primero dice inicio, define y autoriza un proyecto o fase.
La parte de planificación define y refina los objetivos y preparan el plan de gestión del proyecto con la mejor alternativa de acción para lograr los objetivos y el alcance que el proyecto o fase del proyecto debe realizar. La ejecución. Integran a la gente y otros recursos para llevar a cabo el plan de gerencia del proyecto para un proyecto o una fase del mismo. La parte de seguimiento y control. Mide y supervisa regularmente el avance a fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal forma que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario. Y por último, el cierre. Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado y lleva el proyecto o fase a un final ordenado. En esta matriz encontramos todos los procesos de la ISO 21500, en el cual encontramos el inicio, la planificación, la ejecución, seguimiento, control y cierre. ¿Sí? Son muy similares a los que expone el PMBOK en su versión 5. ¿A quién va dirigida la ISO 21500? Va dirigida a altos directivos para que puedan entender, mejorar los principios y la práctica de la dirección y gestión de proyectos. A los patrocinadores de los proyectos para ayudarles a dar el apoyo y la orientación apropiados a sus directores de proyecto, equipos de dirección de proyectos y a los equipos de proyecto. A directores de proyectos, a equipos de dirección de proyectos, miembros de equipos de proyectos, para que puedan tener una base común de comparación de sus normas de proyecto y prácticas con las de los demás. ¿A quién está dirigida la ISO 21500? En esta pirámide comparativa tenemos que PMBOK está dirigida a directores de proyectos, equipos de dirección de proyectos, miembros de equipos de proyectos, mientras que la ISO 21500 está dirigida a los altos directivos y patrocinadores. Objeto y campo de aplicación. Proporciona orientación para la dirección y gestión de proyectos. Puede usarse para cualquier tipo de organización, ya sea pública, privada, sin ánimo de lucro. Puede usarse para cualquier tipo de proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño o duración. En esta tabla encontramos la estructura de la norma ISO 21500. Encontramos como primera parte los objetivos y campos de aplicación, segundo términos y definiciones, la tercera los conceptos de la dirección y gestión del proyecto, 3.1 generalidades, 3.2 proyecto, 3.3 dirección y gestión del proyecto, 3.4 estrategia de la organización y proyectos, 3.5 entorno del proyecto, 3.6 gobernanza del proyecto, 3.7 proyectos y operaciones, 3.8 las partes interesadas y la organización del proyecto, 3.9 competencias del personal del proyecto, 3.10 ciclos de vida del proyecto, 3.11 restricciones del proyecto, 3.12 relación entre conceptos de direcciones y gestión de los proyectos y procesos. Cuarto, proceso de dirección y gestión de proyectos. 4.1 aplicación de los procesos de la dirección y gestión de proyectos. 4.2 grupos de procesos y grupos de materias. 4.3 la parte de procesos, y como último tienen los anexos, los procesos de los grupos de procesos puestos en correspondencia con los grupos y materias. En esta tabla podemos observar los grupos de procesos que tiene tanto la ISO 21500 como PMBOK. Observamos que inicio y PMBOK son muy similares, ¿sí? El acercamiento que hizo en la dirección de proyectos lo abordó muy pronto. Se debe tener en cuenta que son los estándares son internacionales de libre adopción. Ninguno de los dos es una metodología de administración de proyectos, sino un compendio de buenas prácticas. Los productos están ausentes de definición. Juntos manejan 5 procesos. El conjunto de procesos del proyecto se define como resultado de proceso de realizar. Guían al gerente de proyectos, mas no lo obligan a seguir paso a paso, sino a elegir su aplicación. El plan de calidad es igual: plan de calidad, plan de gestión de la calidad, realizar aseguramiento de calidad. El plan de comunicación tiene los mismos puntos y funciones.
ISO 21500 recomienda a las organizaciones. PMBOK recomienda a los individuos una manera profesional de elaborar los proyectos basados en buenas prácticas. ISO 21500 no establece técnicas ni herramientas. PMBOK sí proporciona técnicas y herramientas. ISO 21500 no es certificable internacionalmente. PMBOK sí es certificable internacionalmente. La principal PMP Professional en dirección de proyectos y CAM técnico certificado en dirección de proyectos. Continuando con nuestra comparación, tenemos que PMBOK e ISO son muy similares en todos los aspectos de sus procesos. Sí, tienen los mismos 5 grupos de ISO 21500, tiene 5 grupos de procesos, grupos de materia tiene 10, procesos tiene 10 y PMBOK al final tiene, la última tiene 49. Un ejemplo de la ISO 21500 es el desarrollo del acta de proyecto. También puede existir un contrato, ¿sí?, que vendría a ser el caso de negocio. El propósito de desarrollar el acta de constitución del proyecto como tal es autorizar formalmente un proyecto o una nueva fase de un proyecto existente. Identifica al director de proyectos, sus responsabilidades, las autoridades, se documentan las necesidades del negocio, los objetivos, los resultados esperados y los aspectos económicos del mismo proyecto. Como conclusiones de la ISO 21500 en su fase de procesos, tenemos que la ISO 21500 describe los procesos y establece entradas y salidas. Recordemos que muchas salidas de un proceso son las entradas para algún otro proceso. La ISO 21500 no establece ni técnicas ni herramientas para procesos. La guía de PMBOK sí proporciona técnicas y herramientas para la gestión de proyectos. Otra comparación es que la guía o el PMBOK se complementa con la norma ISO 21500. Beneficios de la ISO 21500. La ISO 21500 la podemos utilizar como referencia en una auditoría, como vehículo entre los diferentes procesos de gestión de proyectos y de negocios, como una lista de verificación para desarrollar los conocimientos y habilidades de los directores de proyecto y de los miembros del proyecto en la ejecución de proyectos, como una referencia común entre los diferentes métodos, prácticas y modelos, como un lenguaje común en la dirección y gestión de proyectos. Estándar PRINCE 2. El estándar PRINCE 2 es un método estructurado de gestión de proyectos. Es una aproximación a las buenas prácticas para la gestión de todo tipo de proyectos. La palabra PRINCE 2 viene del inglés Project in Controlled Environment, que traduce proyectos en ambientes controlados. Como les decía, es un método de gestión de proyectos que cubre la gestión, el control y la organización de cualquier proyecto. PRINCE 2 constituye una aproximación estructurada a la gestión de proyectos, proporciona un método para gestionar proyectos dentro de un marco de trabajo claramente definido. Describe procedimientos para coordinar personas y actividades en un proyecto, cómo diseñar y supervisar el proyecto y los pasos a seguir si ocurre alguna desviación de lo planificado y si es necesario realizar ajustes. Este método proporciona la división de las tareas en etapas, lo cual permite una utilización eficiente de los recursos y un seguimiento y monitorización muy ajustado a las tareas reales, que permite que el proyecto se desarrolle de una forma controlada y organizada. Características de PRINCE 2. Entre ellas encontramos: incorpora buenas prácticas, es aplicable a cualquier tipo de proyecto, está estandarizado, define responsabilidades del proyecto, se enfoca en productos, se basa en el marco de gestión por excepción, asegura que los interesados estén representados, divide los proyectos en fases manejables permitiendo el control eficiente de los recursos y el control periódico de su evolución. Está basado en los productos, es decir,
Los planes del proyecto se centran en obtener resultados concretos y no solo en la planificación de las actividades. También proporciona un lenguaje común a todos los proyectos. Conceptos claves para entender qué es Prince2. Primero debemos entender qué es un proceso. Un proceso es un conjunto estructurado de actividades diseñadas para lograr un resultado específico. Toma unos aportes definidos o entradas o inputs y los convierte en productos o salidas, outputs, que a su vez forman inputs o entradas de otros procesos. Las actividades son necesarias para transformar los inputs en productos con ayuda de técnicas y de roles y responsabilidades definidos. Un proyecto en un sentido amplio y general es una serie única de acciones diseñadas para alcanzar un objetivo único dentro de un tiempo específico con limitaciones de costo. También podemos definirlo de manera más técnica y precisa, y entonces la definición dependerá en gran medida del enfoque que utilicemos. En el manual oficial de Prince2, Éxito en las organizaciones de proyectos, define que un proyecto es una organización temporal que se crea con el propósito de entregar uno o más productos comerciales según un business case convenio. La organización temporal se refiere al equipo del proyecto y a las personas involucradas y cómo se relacionan entre sí. Además, dado que todo proyecto tiene un comienzo y un final definidos, se dice que es temporal, y si en lugar de ser temporal se sucediera de manera ilimitada en el tiempo, indefinidamente, entonces estaríamos hablando de operaciones y no de proyectos. El mantenimiento de una aplicación de software es una operación, mientras que el desarrollo de la misma sería un proyecto. El business case es el documento central en el proyecto en Prince2, ya que contiene la información sobre las razones para el proyecto, los beneficios, la información de los costos, tiempos y el cálculo del ROI o retorno de la inversión. Prince2 es un método para la gestión de proyectos por procesos basado en una organización temporal o un business case. Prince2 es un método ampliamente reconocido que proporciona un lenguaje común a todos los participantes en el proyecto. Incluye descripciones de los roles de gestión y las responsabilidades asignadas a los participantes en el proyecto. Esto resulta beneficioso a la hora de adaptarlo a un proyecto determinado, con un grado de complejidad y necesidad de habilidades de organización y conocimientos para llevar a cabo las distintas tareas del proyecto. La popularidad de este método se ha incrementado con los años y ahora es un estándar de factor para la gestión de proyectos en el Reino Unido, y su uso se ha extendido también a muchos otros países en el mundo. La metodología de que Prince2 propone se apoya en 7 principios, enriqueciendo no solo al proyecto en concreto, sino a toda la organización en la cual se desarrolla. Principio número 1. Justificación comercial continua. Se asegura de que hay un motivo justificable para iniciar el proyecto. La justificación se mantiene válida durante toda la vida del proyecto. Dicha justificación ha sido identificada y ha sido aprobada. Principio número 2. Aprender de la experiencia. Se reconoce las experiencias anteriores, las que se van obteniendo a lo largo de la ejecución del proyecto, así como las lecciones aprendidas al cierre del mismo. Esto nos proporciona una base del conocimiento o una base de datos de la cual vamos aprendiendo día con día. Tercero, roles y responsabilidades definidos, asegurando que los intereses de los usuarios que van a usar el proyecto, los proveedores y el responsable del área del negocio están representados en la toma de decisiones. Cuarto, gestión por fases. Un proyecto que sigue la metodología Prince2 se planifica, se supervisa y se controla fase a fase. Quinto, gestión por excepción, es decir, delegar la autoridad suficiente de un nivel de gestión al siguiente,
dándole autonomía según unas tolerancias pautadas o escritas planteadas anteriormente, como son de tiempo, de costo, de calidad, de alcance, de beneficio o de riesgo. ¿De qué manera? No se debe sobrepasar determinados porcentajes de tolerancia. Sexto, orientación a productos. Centra la atención en la definición y entrega de productos, es decir, un proyecto no son un conjunto de tareas a realizar, sino que entrega productos que se elaboran tras la ejecución de las tareas que sean necesarias. Séptimo, adaptación, asegurando que la metodología PRINCE2 y los controles se basen en el tamaño, la complejidad, importancia, capacidad y nivel de riesgo del proyecto. PRINCE2 también tiene 7 temáticas, las cuales describen los ámbitos o aspectos del proyecto que deben gestionarse continuamente durante todo el proyecto. PRINCE2 establece cómo debe abordarse los distintos ámbitos de gestión de un proyecto. En este caso son las temáticas, que deben adaptarse al proyecto y a su entorno en cada ocasión. En este caso, por ejemplo, la parte que dice Business Case contesta el por qué. La organización, quién. Calidad, qué. Planes, cómo, cuándo y cuánto. Riesgos, qué pasa si esto, qué pasa si lo otro. Cambios, cuál es el impacto de ese cambio. Progreso, dónde estamos ahora, a dónde vamos y dónde deberíamos estar. PRINCE2 también nos define 7 procesos, los cuales con la gestión del proyecto se realiza a través de 7 procesos que se suceden a lo largo de la vida del proyecto. PRINCE2 establece para cada proceso una detallada lista de actividades, los productos de gestión creados específicamente para la gestión del proyecto y las responsabilidades de cada rol. El primero es la puesta en marcha de un proyecto. Tiene por objetivo reunir todos los datos necesarios para comenzar el proyecto. La dirección de un proyecto. Iniciar un proyecto. Proceso durante el cual se examina la justificación del proyecto y se crea la documentación de inicio del proyecto o PID, que incluye el plan del proyecto, Project Plan. El control de una fase, que es el proceso centrado en las tareas diarias de vigilancia y de control que realiza el jefe de proyecto sobre el proyecto. Aquí es donde el jefe de proyecto pasa la mayor parte de su tiempo dentro del proyecto. Gestión de los límites. Este proceso proporciona una forma controlada de completar una fase y planear la siguiente. Gestión de entradas de entrega de productos. El proceso de entrega de productos es donde los productos especializados que van a ser utilizados por los otros usuarios son entregados por miembros del equipo. Y por último, cerrar un proyecto. Proceso que confirma la entrega de los productos al jefe de proyecto para el cierre del mismo. Beneficios de trabajar con PRINCE2. Primero que todo, provee un lenguaje común, centra en los productos, emplea la gestión por excepción, control automática en caso de desviación del plan original, promueve la mejora continua, aprender de la experiencia vivida ya, control constante del proyecto, en el cual se asegura que existe una razón válida para que el proyecto y todas las personas y los recursos están organizados y listos para el proyecto, preproyecto e inicio. El proyecto mantiene su validez y se controla en el trabajo realizando durante toda la vida del proyecto, fases de entregas posteriores, la entrega y aceptación del producto por el cliente antes del cierre final o el cierre. Como conclusiones generales, tenemos que la disciplina de gerencia de proyectos ha evolucionado y ha dejado de ser un trabajo administrativo de manera empírica, con responsables de proyecto capacitados sobre la marcha con técnicas de ensayo y error.
La experiencia y los índices de fallas llevaron a cambios progresivos en la manera de dirigir los proyectos. La gerencia de proyectos necesita estar atenta a la capacitación de su personal, ya que es evaluada por el desempeño del equipo y su habilidad para administrar diferentes tipos de proyectos. La moderna gerencia de proyectos se preocupa por métodos y técnicas aplicables a proyectos de distintos niveles de complejidad y aprovecha el enfoque gerencial para apoyar la visión técnica, la planeación, la supervisión y la ejecución de los proyectos. Forman y consisten en la lógica actual con herramientas para aumentar el índice de éxito de los proyectos en cuanto a tiempo, costo y calidad.